Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a exponer un paper de AJR llamado Riesgo de cáncer en nódulos detectados en tomografía de detección de cáncer de pulmón de seguimiento. Estos son los autores, son del Departamento de Radiología del Hospital de Brigham y Mujeres de la Escuela de Medicina de Harvard. Como sabemos, los nódulos pulmonares pueden tener diferentes riesgos de cáncer de pulmón cuando, cuando estos son detectados de manera de manera incidental en una tomografía en los pacientes a los cuales se le está haciendo un screening de cáncer de pulmón. Y para este estudio, las categorías LUNRAX que se basan en el diámetro, y lo que sería el ensayo que se hizo en Holanda, Nelson, que se basan en los volúmenes que han mostrado un rendimiento variable en la evaluación del riesgo en los nódulos pulmonares, se tomaron como referencia para estos nódulos que se encontraban em, como tal en tomografías de pacientes que se le estaban haciendo screening a pacientes con sospecha de cáncer de pulmón. Se han descrito varios enfoques para guiar la evaluación de los nódulos detectados en el cribado de cáncer de pulmón. Estos incluyen como tal las guías de LONRAX dadas por el Colegio Americano de Radiología, que se basan como tal principalmente en el tamaño lineal de los nódulos y los algoritmos como tal que se encuentran en el estudio Nelson. El abordaje de los nódulos identificados en la tomografía de screening para los nódulos detectados de manera incidental en pacientes que ya se han hecho una tomografía inicial donde ya existían nódulos existentes, pero se encuentran unos nuevos nódulos, tiene un abordaje completamente diferente, ya que como tal no se ha hecho estudios prospectivos con referente a este tipo de hallazgos que se hacen en las tomografías de screening cuando ya se conocen unos nódulos específicos y posteriormente cuando se sigue haciendo este seguimiento aparecen unos nuevos nódulos. Este estudio lo que busca fue evaluar la clasificación tanto del LANRAX y el estudio Nelson de los nódulos detectados en los exámenes de tomografía de detección de cáncer de pulmón de seguimiento. Los métodos que utilizaron como tal es un estudio retrospectivo que incluyó a 185 pacientes, 100 mujeres y 85 hombres, donde la edad mediana fue 66 años y se sometieron a una tomografía eh, de detección de cáncer de pulmón a todos estos pacientes, pero como un criterio de inclusión, los pacientes debían de tener una tomografía de pulmón previa. Se realizó también un muestreo aleatorio de la estratificación para enriquecer la muestra con nódulos sospechosos. Para este estudio se utilizaron lo que fueron los pacientes que estaban en una clasificación de LONRAX desde el 2 hasta lo que era el 4X, y se utilizó una versión, la clínica, donde se utilizó la versión 1.0 y a partir de esta versión se registraron los informes clínicos y posteriormente estos estudios que ya se habían analizado anteriormente, se le aplicaron los criterios más estrictos que tiene la versión 1.1 del LANRAX. Para la utilización de la metodología del estudio Nelson, fueron dos radiólogos que utilizaron una herramienta semiautomática para obtener los volúmenes de los nódulos para poder hacer esta clasificación. Como tal, los resultados de este estudio mostró en los pacientes escogidos un total de 185 nódulos, mostrando las categorías que LANRAS que estaban aplicándose desde la 2 hasta la 4X. Se encontró en los pacientes que el 56% de los nódulos que
que se estaban haciendo seguimiento, que era un total de 104, ya eran existentes. Y a estos pacientes, cuando se le hizo una nueva tomografía de control, se encontró aproximadamente 81 nódulos nuevos, correspondientes a un 44%. El diámetro medio de todos estos nódulos era de 7.7, era de 7 milímetros, y según la categoría Landrax se clasificaron 50 iniciales como categoría 2, que es aparentemente benigno, 45 en la categoría 3, que es probablemente benigno, la categoría 4A, que eran 47, que son probablemente sospechosos, 4B, que es muy sospechoso, y la 4X, que también son sospechosos, pero que estos tienen una característica adicional que aumentan la sospecha de malignidad, como la presencia de especulaciones. Se realizó un total de un diagnóstico de 29 casos de todos esos nódulos de los 185, un diagnóstico de cáncer de pulmón en esos 29 nódulos, de los cuales 24 eran a los pacientes que ya tenían nódulos conocidos y que se les estaba haciendo seguimiento, y 5 de esos nódulos fueron encontrados nuevos en las tomografías que ya estaban haciéndose de seguimiento. Con referente al riesgo de cáncer de pulmón por categoría Lonrax, de esos 29 nódulos que se encontraron, de los 185, se encontró que la frecuencia de cáncer de pulmón fue de los 80, se encontraron 5 cánceres en 81 de los nódulos nuevos, eso equivalía al 5%, se encontraron 10 cánceres en el 79 de los ya estables conocidos, y la mayor proporción se encontró en los pacientes que tenían 25 nódulos ya existentes que presentaron una tasa de crecimiento. De eso se hizo un diagnóstico de 14 nódulos que eran cáncer de pulmón, que equivalían al 44%. Como tal, la frecuencia de cáncer fue significativamente mayor en estos nódulos que estaban presentando crecimiento frente a los nódulos existentes que ya estaban estables o a los nuevos nódulos. Una de las características de los 29 cánceres en el seguimiento por tomografía del Lonrax estricto resultó en un cambio de una categoría del Lonrax para 59 de los 185 nódulos. Como les explicaba inicialmente, se tomó inicialmente los 185 nódulos donde se clasificaron, y posteriormente se aplicó el Landrax 1.1, y mediante estas dos categorías se recategorizaron muchos de estos nódulos. Entre los ejemplos de estos pasó que un nódulo de categoría 2 pasó a categoría 3, 29 nódulos de categoría 3 se cambiaron a categoría 2, 4A y 4B, y 27 nódulos de categoría 4B se cambiaron a categoría 2. El hallazgo más importante fue que un total de 34 nódulos se degradaron de las categorías 3, 4A o 4B a la categoría 2. Como tal, no se hizo ningún recambio de los nódulos que están presentando categoría 4X. Los nódulos reclasificados como categoría 2 que utilizaron este Lonrax estricto tuvieron un hallazgo bastante importante, ya que 7 de estos nódulos fueron diagnosticados como cáncer, lo que representó como tal un 24% del total de los cánceres que hubo en la cohorte, que fueron 29. El resultado de como tal de todos estos ajustes que se hicieron para el Lonrax corregido fue de 89 nódulos que fueron recategorizados como Lonrax 2, utilizando este marco más estricto. Entre los ejemplos que muestra el paper tenemos este caso de una mujer de 77 años con un nódulo en el lóbulo inferior izquierdo, como lo vemos es en el segmento 6, ¿sí? La imagen A, que fue la tomografía inicial que se hizo 3 meses antes del siguiente control, esta es la imagen B, y como tal se describió que era un nódulo sólido con un diámetro, era un nódulo sólido estable con un diámetro de 8 milímetros.
El nódulo inicialmente en la imagen A se clasificó como 4A en el informe clínico, pero posteriormente en la nueva clasificación con el LONRAX estricto pasó de 4A a 2, porque como tal el criterio que utilizaron fue que no presentó un cambio en el diámetro de su tamaño. Posteriormente la biopsia mostró que era un adenocarcinoma. Tenemos otro caso de una mujer de 58 años con un nódulo en el lóbulo inferior derecho, ¿sí? Donde encontramos en las imágenes por tomografía en ventana de pulmón, em, mostramos en la imagen A y la imagen B. La imagen B como tal fue el primer estudio que se realizó de la paciente, que fue 2 años antes, donde se describió una imagen nodular completamente quística, y posteriormente cuando se le hizo el seguimiento a la paciente, esta imagen ya mostraba un área de vidrio esmerilado asociado a la imagen quística. El nódulo inicial en la primera tomografía se clasificó como LONRAX 3, ¿sí? Nada más describiendo lo que era la imagen quística, y posteriormente en la imagen de control se cambió la categoría a LONRAX 2 debido al criterio estricto del tamaño de lo que era el vidrio esmerilado del paciente, ya que este diámetro medio nada más era 15 milímetros, lo que no permitía que la clasificación fuera mayor, ya que para utilizar una clasificación mayor debe de medir más de 30 milímetros. Posteriormente, la resección de esta lesión mostró que era un adenocarcinoma de predominio lipídico. Algo a tener en cuenta fue el rendimiento diagnóstico de los dos protocolos de la evaluación de los nódulos. Tenemos tanto la sensibilidad como la especificidad para el estudio del LONRAX clínico, el estudio para el LONRAX estricto y el estudio Nelson. Y lo que se demostró es que como tal había una mayor sensibilidad y especificidad había una mayor, perdón, sensibilidad para los nódulos nuevos que estaban utilizando el LONRAX clínico, al igual que para los nódulos existentes. Su sensibilidad era del 100% y la especificidad siempre se mantuvo bastante alta, con un 94% para los nódulos ya existentes, pero esta disminuyó para los nuevos nódulos. Cuando se hace la comparación con lo que fue el LONRAX estricto, tanto la sensibilidad como la especificidad baja para la detección de los nódulos nuevos, pero se mantiene una especificidad alta para los nódulos ya existentes. Como tal, los autores describieron que para los nódulos nuevos, un umbral óptimo para el diámetro de los nódulos debería ser de 6 milímetros en los pacientes a los que ya se le hizo screening y que aparecen nuevos nódulos aparte de los que ya se les está haciendo seguimiento. Y para los nódulos existentes, el umbral óptimo para el diámetro de este fue de 8 milímetros. Especificaron de que usar un umbral menor, ya sea de 6 milímetros, aunque aumenta la sensibilidad a un 100%, disminuye la especificidad para la detección de nuevos cánceres. Como tal, lo que era la evaluación volumétrica mediante el esquema Nelson tuvo un rendimiento diagnóstico bastante más bajo con respecto a lo que eran las puntuaciones clínicas de LONRAX. A manera de conclusiones, tenemos que, como tal, los hallazgos del presente estudio brindan información sobre el manejo de los nódulos detectados por los radiólogos en los exámenes de detección de seguimiento. El LONRAX como tal, que lo aplicamos los radiólogos a la práctica clínica, logró un rendimiento excelente en los exámenes de detección de seguimiento del cáncer de pulmón e inclusive de los nuevos nódulos que aparecen, pero ocurrió algo llamativo, es que cuando se aplicaba el LONRAX estricto, resultó en la degradación de algunos cánceres a la categoría 2. Las evaluaciones volumétricas tuvieron un desempeño más débil que la aplicación del LONRAX clínico, e inclusive fue un poco menos débil cuando se aplicaba el LONRAX estricto. Y los nódulos nuevos justifican umbrales de tamaño más pequeños
que los nódulos existentes, ya que las guías que se utilizan muchas veces, como son la guía Fleischner o la guía del American College, recomiendan la valoración de estos nódulos posterior a los 6 milímetros en el seguimiento. Perdón, recomiendan la valoración de estos nódulos de 6 milímetros cuando se encontró que para una especificidad mayor de estos nódulos deberían de tener un diámetro un poco mayor. Em, este estudio, los autores concluyen que tiene bastantes limitantes, ya que al ser un análisis retrospectivo y con un tamaño de muestra muy pequeño, y también no solamente esto, sino que hubo un pequeño número de cánceres, dice que es una limitante para sacar unas conclusiones bastante efectivas. Y otro criterio que tuvieron en estos autores es que no se incluyeron como tal nódulos consecutivos, sino que se generó una muestra enriquecida con los nódulos asignados a categorías superiores, ya que cuando se hizo el estudio y se estaba buscando el material, lo único que se tomó en cuenta fueron los nódulos de categoría 2 en adelante, pero siempre esta categoría se tomó como los pacientes que se encontraban en categoría 2 fueron escogidos de manera aleatoria. Los únicos pacientes que quedaron en el estudio de cohorte inicial fueron los que tenían nódulos categoría Lonrax 3 en adelante. Los de categoría 2 se escogieron de manera aleatoria. Acá dejo una imagen hacer que muestra lo que es el Lonrax, el actual, el 1.1, y la imagen que está a la derecha muestra el Lonrax 1.0 y los respectivos cambios que estos tuvieron. Muchas gracias. Acá dejo el título original del paper y el DOI para que puedan buscar más información.